Estaba pensando en que cada cosa que existe tiene una razón de ser y que la naturaleza del mundo es la del determinismo de la ciencia y la precisión de los fenómenos físicos. La civilización como la conocemos hoy en día es gracias a la existencia de los metales, pero, esencialmente, gracias al metal pesado, que en inglés se dice heavy metal, porque las fábricas de electrónicos están hechos de heavy metal. Igual clase estructuras de las casas y edificios. Los motores y, esencialmente, si no fuera por esta causa, no existirían los celulares, etc. Sir Isaac Newton era un astrónomo y científico inglés que describió, entre otras cosas, la ley de gravitación universal, y también era un asiduo lector de la Biblia, que es un texto sagrado, en donde se dice que el patriarca Abraham bendijo a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Efraín. Esto es que, coincidentemente, Isaac y Efraín son nombres hebreos y patriarcas de Israel. En lo personal tuve el privilegio de estudiar astronomía en el Observatorio Astronómico de Huimilpan. El maestro era un científico titulado por la Universidad de Hawái. Me refiero que, hasta donde yo sé, astronomía no es una profesión que exista en ninguna universidad de México. Recuerdo que en la caricatura de Saint Seiya se enseñaban preceptos de astronomía, pero nunca pensé que, coincidentemente, tendría el privilegio de estudiar la ciencia y ver desde un telescopio los planetas, lunas e incluso galaxias. Pertenecí al heroico colegio militar y estudié 8 semestres de la licenciatura en Derecho, especializándome en Derecho Constitucional, que en teoría es la esencia del orden jurídico en México. Y quería comentarles respecto de lo que hace que hoy en día, en nuestra civilización, por ejemplo, ustedes puedan leer y ver mis publicaciones en Facebook. Entonces entendí que las mecánicas del mundo se basan en la ciencia y tal vez esa naturaleza también explique las cuestiones filosóficas de la existencia, como los acontecimientos, por ejemplo. Y con ese razonamiento, entendí que era muy posible que la correspondencia exacta y simbólica tal vez no era coincidencia, sino más bien revelaciones. Los griegos hablaban de una teoría llamada la armonía de las esferas, que explicaba exactamente que nada era casual, sino que existía una armonía entre los acontecimientos de la vida y también de los acontecimientos naturales. Era muy posible que esta sincronización de causas anteriores, incluso a mi nacimiento, fueran en realidad la armonía de la existencia, en correspondencia con el determinismo científico que explica lo que acontece en el mundo. Entonces, si mi teoría es verdad, significa que nada de lo que he vivido ha sido coincidencia. Nací el miércoles, que es el día de Mercurio, 3 de abril de 1991 en Huimilpan, Querétaro. Crecí en el campo militar 37B, localizado en Temamatla, Estado de México. Fui a la primaria Tenochtitlán, que entre líneas se lee el nombre de Enoch, a quienes desde hace milenios han identificado como el mismo Hermes Tot. Cuando compré el Kybalión, vi que el personaje que aparecía en la portada era igual a mí. Hermes es el mensajero que en su origen mitológico se traduce como ángel. Entonces, cuando vi que el Cerro del Cristo tenía la imagen de Jesucristo, pensé que la corteza terrestre se había formado así desde hace miles de millones de años, mucho tiempo antes de que Jesucristo apareciera en el mundo. Pertenecía al herónico colegio militar, en donde simbólicamente parte del conjunto arquitectónico forma la imagen de Quetzalcóatl. Y coincidentemente, hacía tiempo que me habían regalado una playera con ese símbolo, y era una imagen que veía recurrentemente en mi día a día. Cuando dejé las filas del ejército, empecé a estudiar la licenciatura en Derecho, en donde su heráldica era un águila, igual que en el heroico colegio militar, y que coincidentemente la colonia que está justo cruzando la calle de la universidad se llama Colonia Niños Héroes, que es en donde está la parroquia de Cristo Rey. Significa que si lo que decían los griegos respecto de la teoría de la armonía de las esferas era verdad, entonces lo que estaba viendo no era coincidencia, sino revelaciones, aunado a los demás tópicos actuales respecto del apocalipsis, por ejemplo. Tampoco es coincidencia mi parecido con Nikola Tesla, a quien plagiaron y limitaron su progreso, igual que lo hicieron conmigo. Así que en conclusión, digo que mi teoría es verdad y muy seguramente es verdad significa que efectivamente vivimos en los tiempos del Apocalipsis 13, y así como algunas profecías describen que Enoc y Elías aparecerían al final de los tiempos para anunciar el regreso de Jesucristo. Significaría que efectivamente por revelación,
Yo soy Enoc, y estos acontecimientos dicen que indudablemente vivimos en los tiempos del Apocalipsis. Lo descrito en el Kybalión respecto de los planos de correspondencia y la vida en el cielo son una realidad. Creo que serían los preceptos más importantes que comunicar, porque las profecías se escribieron para cumplirse.